es con la distribución de probabilidades, que dice que estas están relacionadas con la distribución de frecuencias. De hecho, podemos pensar en la distribución de probabilidades como una distribución de frecuencias teórica. Una distribución de frecuencias teórica es una distribución de probabilidades que describe la forma en que se espera que varíen los resultados. Debido a que estas distribuciones tratan de expectativas de que algo suceda, resultan ser modelos útiles para hacer inferencias de tomar decisiones. ¿Qué esto nos va ayudando? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de las distribuciones de probabilidades son: la primera es introducir las distribuciones de probabilidad que más se utilizan en la toma de decisiones. Utilizar el concepto de valor esperado para la toma de decisiones. Mostrar que distribución de probabilidad utilizar y cómo encontrar sus valores. Entender las limitaciones de cada una de las distribuciones de probabilidad que utilice. Que ese es otro método que nosotros vamos a tener que ver, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros conozcamos poco a poco. Una distribución muestral. Consideremos que todas las posibles muestras de tamaño n es una población dada, con o sin reposición. Para cada una muestra podemos calcular un estadístico tal como la media o la desviación estándar o típica. Dicho estadístico varía de una muestra a otra. ¿Queda a entender esto, jóvenes? En pocas palabras, cuando estamos hablando de una distribuciones de probabilidades, ¿verdad? Como anteriormente lo vimos, eh, es que nosotros tenemos que ver las probabilidades que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, se los vuelvo a... acá está. Que también a la hora de estar viendo una distribución de probabilidades, podemos decir las distribuciones de las frecuencias, ¿verdad? Tipos de frecuencias, cómo se distribuyen las frecuencias, para qué nos sirven las frecuencias. Eso es lo que nosotros tenemos que ver mayormente. Nosotros tenemos que conocer cómo de estos, podemos decir, se van relacionando, tanto como la distribución, tanto como la frecuencia, no sé si se recuerda, tanto como la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, pero también hay otra que se llama la frecuencia relativa acumulada. Esa no la vimos, pero trata de eso, cómo se van a distribuir dentro de eso. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta a la hora de ir resolviendo, ir conociendo. Pero si estamos hablando de una distribución muestral, dice que acá depende de las muestras del tamaño n. No sé si se recuerda cuando nosotros estábamos resolviendo tanto lo que era una población finita o infinita. Nos damos cuenta que cuando tocamos estos temas es para identificar el tamaño de n, como acá lo dice. Consideramos todas las posibles muestras de tamaño n. ¿Queda a entender? De que nosotros, n es la población, n mayúscula son las personas, ¿sí? N, muestra, mayúscula, población, para que usted no se me comprenda, no se me enrede. N muestra, n mayúscula, población. Eso es lo que nos ayuda entonces a nosotros para identificar esta distribución muestrales. Dentro de 8 días vamos a ver los tipos de muestreo, ¿verdad? Que nosotros podemos tener, que una distribución que nosotros podemos hacerlas. Tanto como hay una distribución que puede ser muestreo simple aleatorio, como no probabilítico, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar para que nosotros vayamos entendiendo cómo podemos desarrollar una distribución muestral. Acá dice también que puede ser con la media o la desviación estándar. Cuando estamos utilizando estas medidas,
nos están ayudando para calcular algo estadístico, ¿verdad? Tanto como la media aritmética, ¿se recuerdan? Era sumar la fila de marca de clase multiplicada por la frecuencia, dividido a n, que es el número total de datos, ya teníamos nuestra media aritmética, ¿verdad? Ya para calcular la desviación ya tenían que calcular otras 3 columnas. Esos, esos resultados nos ayudan a nosotros para tener un resultado concreto, que eso es lo que nos está pidiendo acá, que nosotros tengamos algo concreto. Acá dice, de esta manera obtenemos una distribución de la estadística que se llama distribución de muestreo. Por ejemplo, la estadística se utiliza en la media muestral, entonces la distribución se le llama distribución de muestreo de medias o distribución de muestreo de la media. Entonces, vean chicos, acá abajo también dice distribución de muestreo de la desviación típica, de la varianza, la mediana, de las proporciones. Bueno, nos está diciendo que casi cuando nosotros vamos a tener una distribución de muestreo, también vamos a conocerlo de un tipo, ¿verdad? Tanto como de la distribución de la desviación típica, que eso ustedes ya lo pueden sacar, ¿verdad? De la varianza también, de la mediana también, y de las proporciones también ya no pueden realizar. ¿Para qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo estudios. Por ejemplo, ¿qué estudios? Por ejemplo, vamos a, bueno, vamos a ver un problema de San Marcos. Veamos la desnutrición. Tomemos ese tema. Vamos a tomar lo que es la distribución, el problema de la desnutrición. Nosotros vamos a tener ya identificado nuestro nombre o nuestro problema. Tenemos que buscar nuestra causa y efecto. Primero, el efecto. El efecto de la nutrición es que haya niños, dadas las circunstancias, desnutridos. ¿Cuál es la causa? ¿O por qué pasa? Podría pasar por la falta de empleo. En estos tiempos sería por la pandemia. Ya identificando esto, bueno, ahora vamos a encuestar. Vamos entonces al departamento de San Marcos y vamos a encuestar. Eso sí, antes vamos a realizar nuestra fórmula. Vamos a identificar nuestra población y tomar de la población nuestra muestra para no ir a encuestar todo San Marcos, ¿verdad? Vamos a tomar la muestra como aldea Champoyape. Vamos o al municipio, ¿verdad? De Palo Gordo, para que esté un poquito más lejos. Vamos a Palo Gordo y nos damos cuenta que a la hora de realizar nuestra muestra, nosotros ya tenemos nuestros resultados. Entonces ya tenemos que tener una desviación, porque está pasando esto, qué es lo que está pasando, la edad es que más está dando la desnutrición, qué edades son las que están con más problemas, con qué niños tienen más enfermedades, y eso es lo que nosotros tenemos que ver a la hora de ir nosotros viendo sobre estos temas, que a la hora de nosotros tenemos que identificar paso a paso. ¿Qué nos ayuda a identificar todo eso? Tanto como esto, como una desviación típica, la varianza, ¿verdad? O la mediana, que nosotros nos va a ayudar para realizar todo esto. Ahora, si estamos hablando de una distribución binomial, dice que es una variable aleatoria discreta, utilizada ampliamente en la distribución binomial. Esta distribución es apropiada por una variable de procesos que describe datos discretos, que son resultado de un experimento, conocido como proceso en el honor del matemático suizo, en el cual se llevará a un solo dos resultados posibles que son mutuamente exclusivos, tales como el muerto o vivo, enfermo o saludable. Podemos utilizar el resultado de lanzamiento de una moneda, no alterar un cierto número de veces como ejemplo de proceso.
Podemos describir el proceso de la siguiente manera. Cada ensayo conduce a uno de los resultados posibles mutuamente exclusivos, uno denominado éxito y el otro fracaso. La probabilidad del resultado de cualquier intento permanece fijo con respecto al tiempo. Los ensayos son estadísticamente independientes, es decir, el resultado de un ensayo en particular no es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo que nosotros vamos a tener. Acá también vamos a hablar sobre una distribución de probabilidad geométrica. Dice que es un modelo para el intervalo del tiempo que un jugador o inversionista tiene que esperar hasta ganar. Por ejemplo, si la ganancia media en una serie de apuestas idénticas en la ruleta o en alguna otra de pruebas idénticas no es una buena medida para su perspectiva de ganar. Podría tener una racha de mala suerte y quedarse sin dinero antes de tener la posibilidad de recuperar sus pérdidas. ¿Qué esto mayormente? Bueno, la distribución de probabilidades geométricas, en pocas palabras, da a entender que cómo nosotros vamos a ver a la hora de tener nuestros intervalos, ¿verdad? Cuando vamos a tener un intervalo tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de estar resolviendo esto. Da lo mismo de entender por el jugador. ¿Por qué con el jugador? Porque si el jugador tiene que esperar a ganar, ¿qué es lo que tiene que ser para ganar? Hacerlo bien. Ah, es lo mismo que decir cuando nosotros estamos trabajando en un intervalo en las frecuencias, ¿verdad? Cuando estamos ordenando los números. Da a entender que si nosotros no hacemos bien eso, nos va a ir mal. Ah, pero si nosotros lo hacemos bien, va a estar bien el resultado. Da a entender eso. Dependiendo de los números que nosotros vayamos utilizando, vamos a ganar o vamos a hacer bien el problema. Vamos a tener buen resultado. Acá como lo dice. Ah, pero acá dice, si nosotros lo utilizamos mal, vamos a tener un mal resultado. Solo que acá habla un poquito sobre el intervalo de tiempo. Y nosotros estamos hablando de un intervalo de clase. ¿Sí? Que eso es lo que a nosotros... Bueno, vamos a... Acá. Las variables aleatorias continuas. Es la que puede tomar un número infinitivamente grande de valores que corresponden a los puntos en un intervalo de una recta, las estaturas y los pesos de las personas, el tiempo entre dos eventos o la vida útil de un equipo de oficina son ejemplos típicos de variables aleatorias continuas. El modelo probabilístico de la distribución de frecuencias de una variable aleatoria continua implica la selección de una curva, generalmente regular o aislada, a la que se llama distribución de probabilidad o función de densidad de la probabilidad de una variable aleatoria. Acá tenemos que conocer muy bien. Necesitamos saber cuándo son los datos algo variables o puede ser también constantes. Porque a la hora de que nosotros vayamos resolviendo, puede ser en algún problema estadístico o en la vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos que ver muy bien esto. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber qué datos pueden ser variables o constantes. Tenemos que saber la diferencia. Por ejemplo, si estamos hablando de algo variable, da a entender que siempre, como dice el nombre, siempre va a variar, siempre va a cambiar a la situación, ¿sí? Por ejemplo, como dice acá, la estatura. ¿Por qué la estatura no es algo constante?
o variable. Va a ser variable. ¿Por qué? Porque siempre no vamos a tener siempre la misma estatura. Siempre vamos a ir creciendo. Por ejemplo, como que yo les dijera, jóvenes, ustedes a la hora de nacer me dieron, ¿qué? O la edad que tienen ahorita, muchos tienen 1,50 m. Ah, bueno, entonces ustedes van a estar constantes, se va a quedar de ese tamaño. No, la estatura puede ser algo variable, ¿sí? Ya entre de un mes puede medir otro poco, dentro de un año va a medir otro poco, ¿verdad? Entonces no es algo variable. Ah, pero si estamos hablando de algo constante, por ejemplo, sería el nombre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, yo me llamo Carlos. Carlos va a ser algo constante, va a ser desde que nazco hasta que muera. No voy a decir es algo variable. Oh, bueno, hoy me llamo Carlos, mañana me voy a llamar Kevin. Ya pasado mañana me voy a llamar Diego. Ya el otro mes me voy a llamar Manuel. Y al otro año me voy a llamar Alexander. No, sino que va a ser algo constante, ¿verdad? Lo que nosotros siempre vamos a tener. Otro ejemplo, nuestro peso. No vamos a decir nosotros, es algo constante. Hoy peso 100 libras. Las 100 libras voy a pesar todo el año. No, sino que va a ser algo variable. ¿Por qué algo variable? Porque nosotros no vamos a decir, este mes voy a pesar más, el otro menos, el otro más, el otro menos. No, sino que siempre va a ir variando dependiendo de nosotros cómo lo vamos a ir cuidando. De eso depende de una variable o constante. Hay que tener muy en mente las dos diferencias, ¿verdad? Una distribución de probabilidad de Poisson dice que es un modelo de distribución de número de eventos raros que ocurre en una unidad de tiempo, de distancia, de espacio. Por esta razón se utiliza mucho en el área de investigación científica, tanto en la administración de empresas como en las N, la planta nuclear, o por administradores de personal para modelar la distribución de frecuencias relativas del número de llegadas por unidad de tiempo a una unidad de servicio, que nosotros tenemos que dar a entender de cómo utilizarlas. ¿Cuáles son sus características que nosotros debemos de conocer de este tema? Dice, las consecuencias de los eventos son independientes. La ocurrencia de un evento en un intervalo de espacio o tiempo no tiene efecto sobre la probabilidad de una segunda ocurrencia del evento en el mismo o cualquier otro intervalo. Teóricamente, debe ser posible un número infinito de ocurrencias del evento en el intervalo. Las probabilidades de la ocurrencia única del evento en un intervalo dado van a proporcionar a la longitud del intervalo, que da a entender que nosotros tenemos que ir viendo. Queda entender esto, que nosotros tenemos que conocer muy bien cómo utilizar estas distribuciones. Si nos damos cuenta, hablamos sobre casi 3 distribuciones, dependiendo de cómo nosotros lo vamos a utilizar. En pocas palabras, tenemos que utilizar algo de lo más fácil, ¿sí? Cuando no nos den ningún problema a la hora de ir a encuestar o ir a ver un problema en una población. ¿Por qué lo buscamos lo más fácil? Para que los resultados sean concretos también y no nos lleve tanto tiempo. Ah, pero si ya nos dan especificaciones de cómo lo tenemos que elaborar de la misma manera que nos digan. Pero si no nos dicen nada, nosotros vamos a utilizar una distribución bien, una muestral, dependiendo del tipo de muestreo que nosotros vayamos a utilizar. Y siempre, como les voy a decir, en estadística, siempre hay que dar los datos reales. No vamos a inventar nosotros, porque en San Marcos hay, es un ejemplo, 100 personas. Ah, pero San Pedro mejor tiene 200, ¿verdad? No, sino que nosotros tenemos que dar datos reales. No vamos a inventar y vamos a buscar
cómo elaborarlo. Para eso vamos a buscar una distribución de cómo lo vamos a ir elaborando, dependiendo de lo que nos vayan a pedir en una investigación o en algún estudio. Que esto con mayormente es donde se utiliza lo estadístico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros nos ayuda a la hora de estar resolviendo estos temas. Entonces, siempre hay que aprendernos un poquito sobre los tipos de muestreo, ¿sí? Donde lo que es una distribución muestral. Siempre tenemos que aprendernos eso porque así vamos a saber dónde y cómo lo vamos a realizar en un cierto tiempo. Por eso hay que saber utilizar todas las distribuciones, cómo distribuirlo y cómo elaborarlo para no tener ningún problema a la hora de estar resolviendo tanto nuestro trabajo o con nuestros estudios para resolverlo bien. Entonces, para finalizar, lo único que les pido es de que practiquen, practiquen un poco sobre todo lo que ya vimos. Por favor, el examen final, si no me equivoco, es dentro de 15. Entonces, hay que estudiar un poquito, jóvenes. Por favor, para que no les cueste, al contrario, sino que sea fácil para ustedes ganar y no tengan que irse a recuperación. Pero ustedes, con ustedes no tengo mucho problema, ustedes van, podría decirles bien, ¿verdad? Algunos compañeros. Entonces, hay que practicar, hay que pasar todas las fórmulas de las que les he dado en su cuadernito. Si no la han hecho, jóvenes, pásenlas. Pásenlas tanto como de los cuartiles, percentiles, deciles, pasen todo, tanto como de la variancia, desviación, todo, pásenlo a su cuadernito para que ustedes tengan algo donde ya se puedan guiar, porque si no van a tener que buscar documento por documento por documento, y a veces por la rapidez que uno lo busca, no puede salir bien. Entonces, por favor, alisten todas sus fórmulas en su cuaderno. Si no me equivoco, son como unas 15 fórmulas, algo así. Tanto de desviación, varianza, coeficientes, la media, entre otras, ¿verdad? Entonces siempre hay que ir viendo sobre esos temas jóvenes. Bueno, vamos entonces con la tarea. Actividad a realizar de la semana 21 al 25 de septiembre, ¿verdad? Que es esta semana. La ponderación es de 20 puntos para el día, fecha de entrega para el martes 29 de septiembre de 2020. Da a entender que este es para dentro de 8 días. Esta tarea viene un poquito sobre lo que vimos hace 8, sobre las probabilidades. Pero acá va a cambiar la cosa. No lo van a realizar con fórmulas, ni cuadritos, ni nada, sino que ustedes de cada uno de estos ejercicios va a ser un análisis propio. Ustedes mismos lo van a analizar. Por ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden sentar 7 personas en torno a una mesa redonda? ¿Sí? Ustedes acá van a hacer su análisis propio. Ustedes qué piensan, es como son como problemas lógicos, ¿verdad? Solo que acá no lo vamos a desarrollar de una vez. Por ejemplo, aquí ya tendrían que desarrollar una fórmula o tendría que hacer un cuadrito. Ustedes no, ustedes solo van a hacer análisis propio. ¿De cuántas formas se pueden sentar las 7 personas? Ah, bueno, tenemos nuestra mesa redonda. Ya estamos pensando. Tenemos una silla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya las tenemos. Hagamos nuestro análisis. Están las 7 personas. Viene la primera persona, se sientan en la 1, 2, 3, 4 y en las 7 sillas se sientan las 7 personas. Ah, bueno. Pero ¿qué probabilidad hay que la persona que se sentó en el asiento número 1 cambie con la persona que está en el número 2?
¿Y qué probabilidad hay de que la persona número 2, a la hora de ver que la persona número 1 está sentada en la número 2, qué probabilidad hay de que la persona 2 cambie a la silla número 1? Ah, pero ¿qué probabilidad hay de que si cuando la persona número 2 se quiera sentar a la 1, viene la 6 y se sienta en la número 1? Entonces viene la número 2 y va a pasar a la número 6, ¿sí? Las probabilidades, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir conociendo. Esto solo es análisis propio. No vamos a resolver ahorita ni con fórmulas ni con cuadros, nada. Es un análisis de cada uno de ustedes. Da a entender que todos tienen que ser diferentes. Acá dice, el último, uno más difícil. Bueno, vamos con la número 6. Dice, ¿qué probabilidad tenemos que al lanzar una moneda salga cara en la segunda tirada si en la primera salió escudo? Tenemos que analizar, tenemos la moneda, escudo y cara. A la hora de tener la moneda, nosotros tenemos que darnos a entender que cuando vamos a lanzar la moneda, nos va a salir, la primera dice escudo, pero abajo quedó cara. Lanzamos otra vez la moneda, pero puede ser la probabilidad de que nos puede salir también lo que es cada y escudo. Entonces es la probabilidad de que nosotros a la hora de tener el lanzamiento, nosotros vamos a tener escudo o cara y escudo. Es lo que nosotros vamos a tener que tener